Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy es el libro del Génesis que nos acompaña, capítulo 49, 1 al 2 y luego del 8 al 10. Jacob llamó a sus hijos y les habló en estos términos: reúnanse para que yo les anuncie lo que les va a suceder en el futuro. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, oigan a Israel su padre. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tomarás a tus enemigos por la nuca y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Judá es un cachorro de león. Has vuelto de la matanza, hijo mío. Se recuesta, se tiende como un león, como una leona. ¿Quién lo hará levantar? El cetro no se apartará de Judá ni el bastón de mando de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Queridos amigos, qué lindo lo que estamos escuchando. Aquí también estamos pensando ya en ese reino, ¿verdad? La venida del reino. Ahora agrego a la página esta partecita en que le habla Jacob a su hijo Judá principalmente. De ahí vendrá el nombre judío, de ahí vendrá también, queridos amigos, la tribu de Judá y sobre todo la tribu de David. ¿De dónde? Dice, y por eso aquí está la interpretación del Mesías, del Salvador. Dice, el cetro no se apartará de Judá ni el bastón de mando de entre sus piernas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. Queridos amigos, apeago la ñande yara, aguan añade ye putazo entero este año va poina va ere. Y porque está por llegar justamente aquel a quien le pertenece el trono de nuestra vida, el trono de nuestra nación, el cetro que no se apartará de él. Pero vean, si yo que, ¿verdad? Ñande ya ye sabe añade ye cuana, añade ya eana, ¿verdad? Aquí está el Señor, este es el que nos libera, este es el que nos salva. Colome esta ñande ina pepe agua agua suñigo tener para luchar, para empeñarnos, para anunciar y denunciar las cosas negativas. Pero ¿por qué, queridos amigos? Daigoku, ñande argeireí, te andas Daigoku, ñande cangueroireí, ñande argelo, lo que sea, no. Aquí no es argelería, queridos amigos, sino que es justamente el denunciar las cosas negativas que no nos dejan, pero absolutamente ser felices. Ya tengo muchas veces, yo soy feliz, y la gente lleva, yo soy feliz, pero él llevó una mala cosa y que tú la andes, entre comillas, de feliz ya eso, pero infeliz otra vez, porque de poco la va ajeno, de bicacho, de poco oí o lo que sea. Entonces hay que entender, queridos amigos, la verdadera felicidad es cuando nosotros vemos que la comunidad está feliz, la comunidad está bien, todos estamos mejor, queridos amigos. Así que yo esta peña de Yárabe en este tiempo de Adviento, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.